Saludos amigos de España y América. Bienvenidos al resumen de la quinta etapa en el Criterium du Dauphiné 2021. Una nueva jornada de media montaña que ha servido para seguir posicionando a los hombres más fuertes con miras al tríptico alpino de este fin de semana. Nairo y Superman siguen estando con ganas y mantienen firmes sus intenciones de pelear la carrera en una jornada que estuvo marcada por las caídas y retiros de varios ciclistas. Lucas Pulsberger del Bora-Hansgrohe amanece con la camiseta amarilla de líder, manteniéndola por tan solo un segundo frente a Alexei Lutsenko. Precisamente el kazajo de la Astana dio la sorpresa ayer ganando la contrarreloj frente a hombres especialistas como los Ineos Geraint Thomas y Richie Porte. Una clasificación general muy ajustada en la parte alta y en la que los ciclistas colombianos se han empezado a acomodar. Luego de una gran actuación en la crono de Miguel Ángel López llegando a 42 segundos y de Nairo Quintana cediendo 1:15, tiempo que estaba estimado al inicio del día. 171 kilómetros son los pactados para esta fracción con un trazado de media montaña y 5 ascensiones categorizadas. La primera de ellas tan pronto se da la salida. Y en la primera mitad una sucesión de repechos en los que está oculto un sprint bonificable. Ya en el complemento del recorrido vienen 3 puertos de tercera y cuarta categoría. Y a 10 de meta un muro de 1,4 kilómetros al 11% será el punto caliente que se presenta en el remate de la etapa. 5 hombres fueron los que ganaron el derecho a formar la fuga del día, entre los que estaban el etíope Sabou Grimay del Team Bike Exchange, Cyril Gauthier del B&B Hotels, Julien Bernard del Trek Segafredo, Tim Wellens del Lotto Soudal y Casper Asgreen del Deceuninck Quick-Step. Hasta ese momento tercero en la general a 9 segundos de Pulsberger. El mismo Asgreen cruzó primero por el sprint intermedio y se hizo con 3 segundos de bonificación que lo acercaban aún más en la clasificación general poniéndose a 6 del líder. Con casi un minuto de diferencia el lote comienza a trabajar para darle caza a la escapada. Ineos Grenadiers tiene alguna carta escondida porque empiezan a trabajar fuertemente en la parte delantera. Ese trabajo lo alternan con los hombres del Bahrain Victorious que tienen en Sonny Colbrelli un comodín para ir por la etapa. También entra en juego los del Bora-Hansgrohe que al ver con un hombre peligroso como Asgreen ha recortado segundos. No le pueden permitir que siga descontando, ya sea ganando la etapa o sumando bonificaciones en meta. Con ese panorama entran los fugados a la segunda mitad de carrera trepando a la Côte de Sizeran, donde Julien Bernard del Trek conquistó el primer lugar y los hombres de fuga empezaron a velar por sus propios intereses. Tanto así que se fueron quedando de a uno y antes de llegar a la siguiente cima fueron capturados por el gran lote. Poco después un efímero intento de algunos corredores, entre ellos Aramburu y Joseph Cherny, debió ser conjurado prontamente por el lote que no quería sorpresas. Caída en el pelotón de varios ciclistas. Un enredón provoca que vayan al suelo Jakob Haninen, Oscar Rodríguez, Caden Groves, Lennart Hofstede y Clement Venturini, siendo estos últimos 3 corredores quienes llevaron la peor parte del incidente teniendo que abandonar la competencia. Más adelante se reporta que el portugués Thibaut Oliveira también estuvo involucrado en la caída y sufrió fractura en el cuello del fémur, lesión que por su complejidad además de sacarlo de carrera, automáticamente lo baja de la nómina que el UAE había confeccionado para el próximo Tour de Francia. Con ellos 4 ya son 10 ciclistas los que han abandonado esta edición del Criterium du Dauphiné. Sven-Erik Bistrom y Santiago Buitrago cruzan primero por la Côte de Bar-Bleu. El noruego aprovecha el descenso y se va en solitario llegando a tomar hasta 1 minuto de ventaja. Bora, Ineos y Bahrain persiguen manteniendo controlada la diferencia que ha tomado Bistrom. Y de esa manera lo llevan hasta el inicio del siguiente puerto donde es regresado de nuevo al rebaño sagrado. Como si fuera un déjà vu, las imágenes muestran de nuevo a un Chris Froome a cola de pelotón tratando de resistir en las últimas rampas. Ayer planteábamos la posibilidad de que el británico no fuera el líder de su equipo para el Tour. Y hoy los medios de su país ya estaban incluso especulando con la opción de que no estuviera presente en la línea de partida por el bajo nivel exhibido en lo que va de temporada. Ya durante la última subida Lawson Craddock es el último que ha roto el control del Ineos y el Bahrein. Ataca y toma una corta diferencia con el pelotón, mientras Sonny Colbrelli resiste el paso por el último muro y de los sprinters es quien ahora maneja las mayores expectativas para el triunfo. Winner Anacona del Arkea Samsic se ve envuelto en una caída. Aún con los golpes el boyacense logra retomar la bicicleta y arribar a meta. Su equipo en un comunicado al final de la etapa ha informado que el ciclista va a ser chequeado por los médicos para evaluar su estado y así saber si está en condiciones de seguir en competencia. Bahrain se pone al frente en los últimos kilómetros para trabajarle a Sonny Colbrelli. El esfuerzo ha llegado a recortarle el tiempo a Craddock que venía en punta y capturarlo a 2,2 kilómetros. Michał Kwiatkowski tira con todo y mira con insistencia hacia atrás buscando a alguno de sus compañeros. En el último kilómetro y a la salida de una curva de herradura Geraint Thomas sorprende lanzando un ataque por la parte izquierda. Por un momento reina el desconcierto y nadie se decide a perseguir. Tras unos segundos de duda es el mismo Colbrelli quien decide salir a cerrar el hueco, pero la diferencia que ha tomado el británico es suficiente para pasar delante de la línea de meta, aún con la misma incredulidad del mismo Thomas que por poco se ve alcanzado por el italiano. Geraint remata el plan de su equipo. En declaraciones previas a la etapa había indicado que hoy era su oportunidad y el equipo estaba centrado en ello. De ahí que no sea sorpresivo que venciera el día de hoy, así la etapa fuera más favorable para otro tipo de corredor.
La clasificación general, aparte del recorte que hicieron Casper Asgreen y Thomas, no sufre muchas modificaciones y continúa con Lucas Pulsberger en el primer lugar, distanciando a Alexei Lutsenko por 1 segundo y ahora al mismo Asgreen por 6. Cuarto, Johnny Aguirre a 9. Quinto, Wilco Kelderman a 13. Asciende Geraint Thomas al sexto puesto, ubicándose a 14 segundos. Mismo tiempo de Ilan Van Wilder, que es séptimo. Richie Porte es octavo a 16. Noveno, Patrick Conrad a 32. Y 19º, Conor Delage 2R a 34 segundos. Miguel Ángel López del Movistar Team es 14º a 43 segundos. Nairo Quintana está en el puesto 24 a 1.15. Winner Aracona, tras su caída, baja al puesto 70 a 11.31. Santiago Buitrago puesto 90 a 19.48. Y por encima de los 2 minutos están Camilo Ardila y el costarricense Andrei Amador. Mañana viernes llega la alta montaña al Dauphiné con una etapa de 167 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo, con los primeros 100 kilómetros en terreno llano y luego 3 puertos en el final del trazado. Un premio de segunda categoría en el kilómetro 120 precede a la subida más dura del día en el Col de Port, con 7,7 kilómetros al 6,5% de porcentaje, y luego el final en alto con 3.000 metros al 6%. Gracias por ver el video completo y hacer parte de nuestra comunidad de ciclofanáticos. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, puedes hacer clic en el botón negro o el botón rojo que está a la derecha. Para todos nuestros amigos en la Florida, New York, California, Latinoamérica y España, un gran abrazo.